Vamos una vez más a estudiar tu palabra y comenzar nuestro día contigo. Te pedimos que nos concedas la presencia de tu Espíritu Santo, para que al considerar estas cosas, nuestra mente sea iluminada en armonía con tu voluntad. Queremos recibir la luz de la lluvia. Te pedimos que la derrames sobre nosotros, abriendo aún más nuestro entendimiento respecto a los últimos 6 versículos de Daniel 11 y 1989 en el versículo 40 y el hombre del cepillo de tierra. Te pedimos que sobrepongas tu voluntad a nuestra humanidad, tanto en mí como orador, como en aquellos que escucharán estas cosas, para que podamos escuchar y presentar el mensaje como tú lo consideres apropiado. Te agradecemos por permitir que nuestro hermano se convierta en residente permanente, y al comenzar nuestro estudio de la palabra esta mañana, te pedimos que bendigas nuestro estudio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomé un juego extra por si acaso alguien lo necesita, ya que a veces puede suceder que alguien olvide traer el suyo o no tenga uno disponible. Así, si surge la necesidad, podremos prestárselo y todos podremos participar. Una especie de mala noticia esta mañana. La presentación del domingo, la número 57, sea cual sea el tema, no se grabó. En algún momento tendremos que ver cómo volver a grabarla. Estamos tratando con 1989, Daniel 11:40, el colapso de la Unión Soviética, identificando que ese es el fin de la dispersión del sueño de William Miller, el momento en que el hombre del cepillo comienza a limpiar la casa en el adventismo, el momento en que el león de la tribu de Judá comienza a desellar las verdades progresivas que produjeron el Evangelio eterno para esta generación final. Ayer por la mañana repasamos la primera parte de Apocalipsis 17. Ahora estamos argumentando que una de las razones por las que lo que sugerimos sobre Daniel 11:40-45 es correcto es porque se conecta de manera tan perfecta con el libro de Apocalipsis. No estoy seguro de cómo ilustrar esto, pero en 1798 comienza el versículo 40 de Daniel 11, este siendo el versículo 40. El versículo 41 de Daniel 11 es la ley dominical en los Estados Unidos. Hemos señalado que la historia del versículo 40, la cual comienza específicamente en el año 1798 y termina en el versículo 41, en la ley dominical, es en realidad exactamente la misma historia que se describe en Apocalipsis 13:11. ¿Cómo decir esto? Esto es el capítulo Daniel 11. Versículo 40 y también el versículo 41, ambos pertenecen al libro de Apocalipsis, capítulo 13. Además, quiero mencionar el versículo 11 de este mismo capítulo, para que quede claro a qué parte de la Biblia me estoy refiriendo. Al comienzo del versículo 11, específicamente en el libro de la Biblia llamado Apocalipsis 13, Estados Unidos es el Cordero. Al final del versículo, habla como un dragón. Hemos señalado que cuando Juan recibió la visión de Apocalipsis 13, la hermana White dice, en el momento en que el papado fue despojado de su poder, Juan contempló una nueva potencia que subía de la tierra para hacer eco de la voz del dragón. Así que Juan contempla a la bestia semejante a un cordero, los Estados Unidos de Apocalipsis 13, surgiendo de la tierra en 1798, y luego, por supuesto, habla como un dragón, ley dominical. También estamos identificando esta historia aquí como Isaías 23, porque durante este periodo Tiro es olvidada por 70 años como los días de un rey. Estos son 70 años proféticos. Tiro es olvidada. Y Tiro es la que sale y comete fornicación con todos los reyes de la tierra. Es el papado. Así que tenemos estas 3 líneas de profecía en marcha y en Apocalipsis 13, como hemos visto antes, que en el versículo. ¿Dónde quiero poner esto? Probablemente justo aquí.
En el versículo 13 de Apocalipsis 13 vemos a Satanás a los Estados Unidos haciendo descender fuego del cielo para engañar a todo el mundo con el propósito de establecer una imagen de la bestia. Y para el versículo 15 los Estados Unidos proveen el poder para que esa imagen de la bestia hable. Y hemos hablado de esto en los cultos más de una vez y ahora vamos a intentar unirlo aquí en estas líneas. Cuando Estados Unidos habla como dragón en el versículo 11 de Apocalipsis 13 y luego comienza a engañar a todo el mundo, insiste en que se establezca una imagen de la bestia aquí en el versículo 14, le da poder en el versículo 15. Y la única definición de la imagen de la bestia en el espíritu de profecía es la combinación de iglesia y Estado, con la iglesia controlando la relación. Así que en el versículo 14, cuando Estados Unidos ordena a todo el mundo, vayamos ahora a Apocalipsis 13:14. Hablando de los Estados Unidos, dice, y los Estados Unidos engañan a los que moran en la tierra. Esto no es Europa, esto es toda la tierra. Por medio de los milagros que se le permitió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los que moran en la tierra que hagan una imagen de la bestia que fue herida a espada y vivió, y se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todo el que no adorase la imagen de la bestia. Por lo tanto, hay dos imágenes de la bestia en Apocalipsis 13. Una de ellas está específicamente señalada, como acabamos de leer en los versículos 14 y 15. Pero ya nos tomamos el tiempo anteriormente, más de una vez, para mostrar que la ley dominical es simplemente la prueba de que la imagen de la bestia ha sido formada en los Estados Unidos. Para que los Estados Unidos puedan aprobar la ley dominical, los protestantes de los Estados Unidos tienen que llegar a una posición en la que controlen el gobierno de los Estados Unidos, donde Iglesia y Estado estén unidos y donde la Iglesia, es decir, los protestantes, estén controlando el gobierno. Así que cuando los Estados Unidos hablan como dragón, eso es la ley dominical, pero también es la prueba de que la imagen de la bestia ha sido formada en los Estados Unidos. Así que, aunque no está específicamente señalado en el versículo 11, ahí hay una imagen de la bestia. Y luego la segunda imagen de la bestia en Apocalipsis 13 está en los versículos 14 y 15, pero esta es para todo el mundo. Y por definición, eso significa que tiene que haber un gobierno mundial, un aparato político mundial y una iglesia mundial. Hemos leído citas aquí en este estudio de adoración que decían que fue la obra maestra del engaño de Satanás el sentarse en el trono de la tierra. Para crear la Iglesia Católica necesitaba tener una iglesia mundial preparada, así que cuando regrese, haciéndose pasar por Cristo, tenga una estructura eclesiástica de la que pueda apoderarse para cumplir sus propósitos. Y en esa misma línea, si van a impactar a todo el mundo, tiene que haber un gobierno mundial. Así que ya sea que los adventistas estén familiarizados con esto o no, la profecía enseña que habrá un gobierno mundial al final del mundo. Aquí mismo está el gobierno mundial. En Daniel 11, 42, 43 hemos identificado claramente que Egipto representa simbólicamente al mundo. Y es precisamente aquí donde el papado logra conquistar al mundo. Así que esto se alinea perfectamente con los versículos 14 y 15 de Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, Daniel 11, 40, 45 presentan una secuencia de eventos idéntica. En la historia de Tiro es cuando Estados Unidos entra en una iglesia, entra en la relación que tiene con el papado en la ley dominical, que el periodo de Estados Unidos como el sexto reino de la profecía bíblica termina. Hemos señalado aquí que, por cierto, esto significa ley dominical. Que cuando Estados Unidos aprueba la ley dominical, también se une con el dragón, no solo con el papado. El dragón son los 10 reyes. Así que hay un movimiento muy rápido desde la ley dominical en Estados Unidos hasta el establecimiento del gobierno mundial único. Así que aquí en Tiro, los días de un rey, los 70 años, esto es desde 1798, cuando Estados Unidos comienza como un cordero, comienza su periodo como el sexto reino de la profecía bíblica hasta que es derrocado en la ley dominical por el papado.
Y luego, inmediatamente después, el papado comienza a cometer fornicación con los otros reyes de la tierra, y eso es lo que también nos dicen los últimos versículos de Isaías 23. Eso nos lleva justo hasta aquí. Ayer comenzamos a ver el hecho de que cuando Juan recibe la visión de Apocalipsis 17, es llevado al desierto en un periodo en el que el papado ya ha perseguido, está ebrio con la sangre de los mártires y ya se ha convertido en la madre de las rameras. Por lo tanto, Juan es llevado hasta el final de los 1260 años de dominio papal. Es llevado entonces de manera definitiva finalmente al año 1798. Y luego se le da un enigma interesante sobre 7 reyes. 5 han caído. Uno es el rey que es, en el año 1798 es Estados Unidos. Continúa siendo un reino hasta la ley dominical, momento en el cual se une con el papado y el poder del dragón y comienza a engañar al mundo, forzando al mundo a establecer el gobierno mundial único. Este es el reino final de la profecía bíblica en cuanto a los enemigos del pueblo de Dios. Y sabemos que si vas a entender Apocalipsis 17, esta es la línea de Apocalipsis 17 aquí, que debe entenderse en términos de Apocalipsis 16, porque uno de los ángeles de Apocalipsis 16 es quien trajo el mensaje a Juan en Apocalipsis 17. Y estamos argumentando que el mensaje que debe ser reconocido en Apocalipsis 17, que está conectado con Apocalipsis 16, es el mensaje en Apocalipsis 16 acerca de la triple unión, la bestia, el dragón y el falso profeta. Y que Apocalipsis 17 nos está diciendo cómo la bestia, el dragón y el falso profeta se unen como el reino final de la profecía bíblica. Ahora volvemos a nuestras notas. Repasamos y mostramos los 5 que han caído: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal, el que es los Estados Unidos. El reino final de la profecía bíblica que va a perseguir al pueblo de Dios es el 6º reino, los Estados Unidos. Las Naciones Unidas y el papado conforman este 6º reino. Vamos a poner esto aquí también. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal, los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Esto es 1798, cuando Juan fue llevado. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal y los Estados Unidos, también conocida como la nación norteamericana. Ahora, vamos a tratar con el 7º y el 8º, aunque ya hemos tratado el 8º bastante a fondo en el pasado. Está bien, Rev. Apocalipsis 17, 12. Comencemos en el versículo 10. El versículo 10 dice, y son 7 reyes, 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Así que 5 han caído, están en la historia pasada. Juan, ¿dónde está Juan? 17. Bien, entonces los 5 han caído antes de 1798. Uno es en 1798. Ese es Estados Unidos. Y el otro aún no ha venido. Quien quiera que sea el 7º reino no está en la historia de 1798. Todavía es futuro respecto a esa historia. Y cuando venga el 7º reino solo permanecerá por un breve tiempo. Bien, esa es una de las características del 7º reino. Permanece por un breve tiempo. Bajando al versículo 12 dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. De estos 7 reinos, ¿cuál en 1798 no ha recibido reino? Es el 7º. El 7º aún no ha venido. Así que en la estructura gramatical de los versículos 10 y 12, si miras cuidadosamente, el 7º reino, sea quien sea, son los 10 cuernos. Quien quiera que sean los 10 cuernos por la gramática 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso es 11 o 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es 10. Quien quiera que sea el 7º reino son los 10 cuernos porque son los que aún no han venido.
Dice, y los 10 cuernos son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad de reyes una hora junto con la bestia. ¿Qué es una hora? Espacio corto. Un espacio corto. Esto se conecta con el versículo 10. Por supuesto, algunos de ustedes quizá quieran aplicar la profecía de tiempo aquí, pero el tiempo ya no es más después de 1844. Y si vas a estar entre aquellos que se dejan llevar por el fanatismo de volver a aplicar la profecía de tiempo como Amazing Facts y Doug Batchelor o muchos de estos tipos que están en el adventismo y que son las personalidades famosas. ¿Quién es él? ¿Quién es el tipo? ¿Quién es el tipo con su nombre acaba de pasar por mi mente? Él entrenó a John Osborne. Kenneth Cox. Kenneth Cox. Ya sabes, estos tipos a los que les gusta volver a aplicar la profecía de tiempo, aquí dirían que hay una hora, los 10 cuernos van a gobernar por una hora con la bestia. Así que estarían buscando una profecía de tiempo. Pero si vas a ser consistente, esta palabra griega hora vuelve a Apocalipsis 14. Apocalipsis 14:7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es la misma palabra griega. La hora de su juicio ha llegado. Entonces, ¿cuánto dura su juicio? ¿Solo una hora? Porque si fuera así, entonces su juicio terminó hace mucho tiempo. El juicio terminó y todos estamos viviendo en una especie de no sé en qué estamos viviendo. Esta palabra hora no es una profecía de tiempo. Es un periodo. Van a haber un periodo, un corto espacio, donde el papado va a gobernar sobre los 10 reyes. ¿Y quién es el rey principal de los 10 reyes? Acab. Acab. Bien, los Estados Unidos. Muy bien, en el versículo 13 dice, estos tienen un mismo propósito. ¿Qué significaría eso? Están de acuerdo entre sí. ¿Están de acuerdo? Y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Estos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Y luego el versículo 15 define las aguas como los pueblos del mundo. Y el versículo 16 dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Así que aquí se nos dice que el papado está reinando sobre los reyes de la tierra. Ella los está montando. Ella los está montando. Y aunque sin duda el tema de Apocalipsis 17 es el juicio del papado, en realidad la historia aquí en Apocalipsis 17 es la relación de los 10 reyes con el papado. Ellos son los que van a hacer la guerra. Ellos van a perseguir. Ellos van a ser la máquina de persecución activa. El papado se va a quedar atrás y a deambular y los va a animar a seguir adelante, pero es el poder civil el que lleva a cabo la persecución. En última instancia, los 10 reyes se volverán y ejecutarán juicio sobre el papado. La van a quemar con fuego y devorar su carne. Van a estar de acuerdo con el papado, pero van a ser gobernados por el papado. Esta relación entre los 10 reyes y el papado, esto es la imagen de la bestia en Apocalipsis 13. Es la combinación de iglesia y Estado con la iglesia controlando la relación. Esto corresponde a los versículos 42 y 43 de Daniel 11. Esto es cuando el rey del norte, el papado, conquista todo el mundo, Egipto, los 10 reyes. Esto aquí, es uno de los argumentos más sólidos para Daniel 11, 40, 45. Esto no es un paralelo cercano a Daniel 11, 40, 45. Daniel, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17 son paralelos absolutamente exactos, punto por punto, que amplían toda la imagen que se está contando. Bien, bueno, vamos a nuestras notas. Bien, vamos a retomar donde dice que la bestia es la octava.
Ahora vamos a tratar con la bestia y ya hemos tratado este tema más de una vez en esta serie de adoración. El versículo 11 dice, y la bestia que era y no es, ella es también la octava y es de entre los 7 y va a la perdición. Repasamos los reinos de la historia: Asiria, Egipto, Babilonia, Medo-Persia. Asiria, Egipto, Israel, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal. Y vimos que en los reinos de la historia, que es diferente de los reinos de la profecía bíblica, Roma papal aparece como el octavo y es de entre los 7. Y vimos que en Daniel 7, la Roma pagana, es decir, el antiguo imperio romano, se desintegra completamente en 10 reinos diferentes y luego se quitan 3 cuernos para que el papado surja como el octavo. Pero surge en uno de esos países. Surge en Italia, así que es de entre los 7. Y en Daniel 8 contamos los cuernos desde los medos y los persas hasta los griegos, hasta que Roma entra en la historia. Y vimos que la Roma pagana en Daniel 8 surge como el octavo y es de entre los 7. Luego fuimos a Apocalipsis 13, donde la bestia tenía 7 cabezas y una de las cabezas fue herida, pero su herida mortal fue sanada. Así que vimos esas 7 cabezas en la bestia de Apocalipsis 13, que el papado allí, cuando es sanado, surge como el octavo y es de entre los 7. Así que cuando llegas al versículo 11 de Apocalipsis 17 dice, y la bestia que era y no es, ella es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Eso es todo lo que necesitas saber. Sabes que la bestia que surge como octava y es de entre los 7 siempre es Roma. Pero ayer repasamos la bestia que era y no es en el versículo 8 y revisamos cada característica en el versículo 8. Y cada característica en el versículo 8 sobre la bestia que era y no es corresponde al papado porque es la bestia que asciende. Esa es una de las características del papado. Daniel 11:40. Vendrá contra él como un torbellino, una poderosa ascendencia. Satanás, de quien el papado es representante y él quiere ascender al trono de Dios. Él quiere exaltarse a sí mismo. Sale del abismo y el abismo en la profecía bíblica significa una nueva manifestación de poder satánico, oscuridad y confusión. Y esta es la Roma moderna. Esta es la Roma papal de antaño, solo que aquí, al final del mundo, es la Roma moderna. Va a tener un gobierno mundial bajo su control, no solo Europa. Es el poder que está definido como yendo a la perdición. Y en 2 Tesalonicenses 2:3, el hombre de pecado es el hijo de perdición. Y es la bestia que era y no es la bestia tras la cual se maravillarán todos los que habitan en la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y vimos en Apocalipsis 13, donde la primera bestia, el papado, es la bestia tras la cual se maravillará todo el mundo, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Así que ayer analizamos cada característica de la bestia que era y no es en el versículo 8 y descubrimos que es el papado, el papado, el papado. Así que cuando llegamos al versículo 11 y dice, y la bestia que era y no es, esa es el papado, pero añade la frase, y es, incluso él es el octavo y es de los 7 y va a la perdición. Te está dando la segunda línea de que Roma siempre aparece como el octavo y es de los 7. Así que aquí esto es la Roma moderna. Voy a poner simplemente el papado, todo bien. Y lo que Apocalipsis 17 nos está diciendo, no nos está hablando de... Comienza dándonos los reinos de la profecía bíblica. El primero Babilonia, el segundo Medo-Persia, el tercero Grecia, el cuarto Roma pagana, el quinto Roma papal. Y de estos el octavo es de los 7. Eso significa que este de aquí debe ser de estos. Y efectivamente es es de estos, es el número 5. Y este es el que recibió la herida mortal. Y el número 8, ¿qué representa el número 8 en la profecía bíblica? Resurrección. Resurrección, ¿de acuerdo? Es en el octavo milenio cuando la tierra será hecha nueva. Fue en el octavo día. Y acabamos de escuchar en las noticias en los últimos días que los doctores del mundo han confirmado que no dijeron todas las razones, pero no necesito saber todas las razones, que sigue siendo beneficioso circuncidar a tus hijos. ¿De acuerdo? A tus hijos varones. Y bíblicamente se hacía en el octavo día. La razón por la que lo dicen hoy en día es porque es un preventivo contra las ITS. ¿Es así como se dice? No, ETS.
ITS, ETS, test, enfermedades de transmisión sexual o infecciones, por ejemplo. y o infecciones. Pero en el octavo día los hebreos debían circuncidar a sus hijos y la circuncisión fue reemplazada en la dispensación cristiana por ¿qué? El bautismo, El bautismo. ¿Y de qué es símbolo el bautismo? de la resurrección. Resurrección. ¿De acuerdo? Entras en la tumba acuática y resucitas a una vida nueva. Así que esta circuncisión, esto es un símbolo de la resurrección. ¿De acuerdo? Y hubo 8 personas que pasaron del mundo antediluviano al nuevo mundo en el arca. Ellos fueron resucitados a través de las aguas y por supuesto, la Biblia nos dice que las aguas del diluvio fueron como un bautismo. Así que el poder que es resucitado aquí, este es el tercer argumento de que esto es el papado, por cierto, si lo estás siguiendo. El primero es el versículo 8. Cada característica del versículo 8 indica que es el papado. El segundo es que Roma siempre aparece como el octavo y es de los 7. Y un tercer argumento que quizá a algunos no les parezca tan significativo es que el 8 es el símbolo de la resurrección. Esto es el papado recibiendo la herida mortal. Esto es la herida mortal siendo sanada. Pero estamos argumentando que en el versículo 1 de Apocalipsis 17, uno de los ángeles que derramó las 7 trajo el mensaje a Juan, trajo las 7 copas, y estamos diciendo que la conexión con Apocalipsis 16 es que está contando la historia sobre estos 3 actores, el falso profeta, el dragón y la bestia. Esto es Apocalipsis 16. Pero ¿qué más hay en esta historia? ¿Dónde vemos la historia de estos 3 actores, el falso profeta, el dragón y la bestia? En Elías. O lo ves en Elías, pero lo que estoy buscando está aquí mismo en el versículo 40. Este es el versículo 40, ¿verdad? Sí. Y tienes al rey del sur, tienes al rey del norte y además tienes los barcos y los jinetes que representan fuerzas importantes en este conflicto, cada uno con su propio papel y significado en la historia. ¿Y quiénes son los barcos y los jinetes? El falso profeta. El falso profeta, Estados Unidos. ¿Quién es el rey del norte? El papado. El papado. ¿Quién es el rey del sur? El dragón. Así que en el versículo 40 de Daniel 11 tienes el comienzo de los comienzos del movimiento de estos 3 poderes para llevar al mundo al Armagedón, y ese movimiento hacia el Armagedón está identificado en Apocalipsis 16. Y aquí en estos últimos 3 reinos de los 7 reinos y un octavo en Apocalipsis 17, tenemos a estos 3 poderes llevando al mundo al Armagedón. Están llevando al mundo al 6º reino de la profecía bíblica, el último reino de la profecía bíblica. Y a veces no sé por qué esto es difícil supongo que sé por qué es difícil. Es que es como una ruptura en la secuencia de las cosas, ¿verdad? Estás diciendo que estos son los reinos de la profecía bíblica. Eso es lo que estoy diciendo, y lo son. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal. Así que tienes 5 testigos en orden secuencial, pero cuando llegas al 6, 7 y 8, lo que estoy diciendo es que no es el 6º, 7º y 8º reino. Es el 6º y último reino. Es el desglose de cómo se forma el reino final. Es otro testimonio de cómo Estados Unidos, el falso profeta, obliga a las fuerzas del mundo a aceptar la relación del dragón y la bestia en los versículos 14 y 15 de Apocalipsis 13. Es el rey del norte conquistando Egipto en los versículos 42 y 43. Así que esto no es el 6º, 7º y 8º reino. Esto es simplemente la historia de cómo se forma el 6º y último reino. Así que en realidad, esto es 1/3 del 6º reino, esto es 1/3 del 6º reino y esto es 1/3 del 6º reino. Este reino es precisamente el reino que está marcado con el 666, es el reino final. Ahora, en el resto de tus apuntes ya hemos visto esto antes. No tenía la intención de leer todo esto. Mi intención es recordarnos esto. Ahora vamos a ver un poco sobre el dragón, el poder del dragón aquí. Y comenzaremos con testimonios para los ministros a los que hemos hecho referencia una y otra vez.
Pero quiero leer esto un poco, leerlo completo esta vez para hacer otro punto. En la escena que representa la obra de Cristo por nosotros y la acusación decidida de Satanás contra nosotros, Josué aparece como el sumo sacerdote y hace petición en favor del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. ¿Qué escenas son esas? Eso es Zacarías capítulo 3, Josué y el ángel. Ella está hablando de Zacarías capítulo 3. Y más de una vez ella dice que Zacarías, en un lugar, ella dice, y creo que incluso podría estar en nuestras notas, que Zacarías capítulo 3 habla con una fuerza peculiar acerca de la obra final. Y definimos, aunque no te hayas dado cuenta, despierta muchacho, despierta antes de que te lance algo para estimularte. Hemos definido la obra final del ministerio de Cristo como el periodo de tiempo en el que Él está, donde Él está, o bien borrando nuestros pecados o borrando nuestros nombres. Es el juicio de los vivos. Bien, en la escena que representa la obra de Cristo por nosotros y la acusación decidida de Satanás contra nosotros, Josué se presenta como el sumo sacerdote y hace peticiones en favor del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Al mismo tiempo, Satanás representa al pueblo de Dios como grandes pecadores y presenta ante Dios la lista de pecados a los que los ha tentado a cometer a lo largo de su vida y argumenta que, debido a sus transgresiones, deberían ser entregados en sus manos para destruirlos. Él insiste en que no deberían ser protegidos por ángeles ministradores contra la confederación del mal. Estos tres poderes aquí en la profecía bíblica son la confederación del mal. La hermana White habla repetidamente sobre esta confederación del mal y la Biblia también. Así que esto te está diciendo, si prestas mucha atención, que esta obra de Josué y el ángel está ocurriendo en un periodo de tiempo en el que estos tres actores existen. La confederación del mal está aquí. No es en 1492 cuando Colón cruzó el Océano Azul, porque Estados Unidos ni siquiera existía como una potencia en la profecía en ese momento. Así que no podía ser el falso profeta allí. La confederación del mal es la confederación que se establece al final del mundo en nuestra época. Se está estableciendo ahora mismo. Bien, él está lleno. Satanás está lleno de ira, porque no puede atar al pueblo de Dios en haces junto con el mundo para rendirle completa lealtad. Reyes, gobernantes y autoridades se han puesto a sí mismos la marca del anticristo y son representados como el dragón que va a hacer guerra contra los santos y contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora el dragón, como hemos señalado, se mueve a medida que avanza la historia. El papado, los Estados Unidos, siempre en el mismo lugar, pero el dragón se traslada a diferentes áreas geográficas. Y aquí, esto nos está diciendo quién es el dragón en el tiempo de la ley dominical al final del mundo, porque acaba de hacer referencia a la crisis de la ley dominical, la persecución contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Y el poder del dragón aquí, al final del mundo, es una confederación de líderes políticos, reyes, gobernadores y gobernantes. Es las Naciones Unidas. A mí simplemente me parece increíble que los adventistas del séptimo día tropiecen al identificar el poder del dragón como las Naciones Unidas. Miren aquí. En Apocalipsis 13:14, los Estados Unidos mandan sobre todo el mundo, eso es lo que dice, a los que moran en la tierra para hacer una imagen de la bestia. La tierra, todo el mundo. Y vamos a leer una cita aquí en un minuto donde la hermana White dice universal. ¿De acuerdo? Estos tienen un mismo propósito. Esta es una confederación universal, es un gobierno mundial. Así que aquí en Apocalipsis 13 ves que todo el mundo es impactado por una imagen de la bestia, lo que significa una iglesia mundial y un estado mundial. Eso es lo único que puede significar. Cuando unes el espíritu de profecía con los versículos 14 y 15, significa un gobierno mundial. ¿De acuerdo? Así que cuando la gente lucha con esto en Ezequiel o en Egipto, en Daniel 11, 40, 45, Egipto es el símbolo más simple ahí. Es todo el mundo. Así que si no crees que las Naciones Unidas son el gobierno mundial, ¿dónde está el otro gobierno mundial que compite ahora mismo con las Naciones Unidas? ¿Crees que van a empezar uno mañana? ¿O vamos a iniciar un nuevo gobierno mundial y vamos a superar a las Naciones Unidas? ¿Crees que hay tiempo para eso?
Solo hay un aparato civil mundial disponible para elegir, pero los adventistas del séptimo día, ellos no quieren señalar a las Naciones Unidas diciendo, este es el poder del dragón. ¿Por qué? Porque son laodicenses, no han estado estudiando la palabra de Dios. Ahí es donde está la mayoría de ellos, los que no quieren decirlo. Pero hay otra razón más. Están en Italia. Porque como adventistas del séptimo día estamos trabajando con las Naciones Unidas. ADRA, nuestro trabajo social que realizamos en el mundo, está bajo las directrices de las Naciones Unidas. Hacemos lo que ellos nos dicen que hagamos. Así que es bastante difícil, bastante difícil. ¿Qué dice la Biblia? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Realmente no puedes estar de acuerdo con alguien si vas a identificarlo como el dragón. ¿De acuerdo? Así que esa es una razón por la que tampoco queremos identificar a las Naciones Unidas como un dragón. Pero hermanos y hermanas, es más fácil que nada si quieren entenderlo. Última frase de ese párrafo. En su enemistad, estos globalistas, en su enemistad contra el pueblo de Dios, también se muestran culpables de la elección de Barrabás en lugar de Cristo. ¿Cuándo aparece Barrabás en la escena? ¿Cuándo aparece Barrabás? En la ley dominical, ¿de acuerdo? En la ley dominical. Justo aquí está la ley dominical en los Estados Unidos. Aquí es donde vamos a ver a Barrabás. Hemos tratado este tema desde varias perspectivas. Barrabás va a aparecer. Y ahora fíjense, está diciendo que estos reyes, gobernadores y gobernantes, ellos serán los que hagan guerra contra Cristo, ¿verdad? Ese es el versículo 14 de Apocalipsis 17, ¿cierto? Pero leímos ayer o anteayer, leímos recientemente, ¿cuál es el último poder que hace guerra contra el pueblo de Dios? Estados Unidos. Estados Unidos. Bien, entonces tienes que marcar eso aquí mismo en la ley dominical. Estados Unidos, tal como dice la hermana White, se une con el dragón. Se convierte en el poder del dragón. Y va a liderar la persecución. Se convierte en Acab porque es el primero en cometer fornicación con Jezabel en la historia. Bien, entonces aquí, y nos estamos quedando sin espacio aquí, pero como ya sabes, mi hermano de manera muy considerada decidió incluir también la historia de Elías en este lugar. Esta es la línea de Elías. Estos son los 3 años y medio de sequía que te llevan a 1798. Aquí está la ley dominical en la historia de los mileritas, que sería el 22 de octubre de 1844, pero en nuestra historia al fin del mundo es la ley dominical. ¿Y qué nos está diciendo la historia de Elías? ¿Qué nos está enseñando? ¿Cuál es el? Probablemente nos está enseñando muchas cosas, pero en lo que hemos estado profundizando en esta serie de devocionales es que es en esta confrontación en el Carmelo, esta es la confrontación en el Carmelo, en la historia de Elías, donde se hace la distinción entre el verdadero y el falso profeta. En la historia milerita se estaba haciendo la distinción entre el adventismo milerita, que era el verdadero profeta, y el protestantismo apóstata, que rechazó el mensaje del primer ángel y comenzó a cumplir su papel como el falso profeta. Pero en nuestra historia, ¿qué está ocurriendo aquí en el Carmelo? Señal de las hormigas. El estandarte está siendo levantado. Aquí es donde las vírgenes prudentes del adventismo, aquí dentro, están siendo levantadas. Este es el estandarte. Y la gente del mundo solo puede ser advertida al ver a hombres y mujeres con el sello de Dios sobre ellos. Solo pueden ser advertidos al ver el estandarte. Y la gente del mundo va a tener 2 opciones. El estandarte, que es Cristo, porque el estandarte refleja perfectamente el carácter de Cristo, ¿verdad? ¿Cuál es la otra opción? Barrabás. Barrabás, aquí mismo. Mismo momento en el tiempo. Bien, entonces te está diciendo que estos reyes, gobernadores y dirigentes, en otro nivel, ellos son Barrabás, ¿de acuerdo? Continuando, Dios tiene una controversia con el mundo. Cuando el juicio se siente y el libro sea abierto, Él tiene una cuenta terrible que saldar, la cual ahora haría que el mundo temiera y temblara si los hombres no estuvieran cegados y hechizados por engaños y decepciones satánicas.
Dios pedirá cuentas al mundo por la muerte de su Hijo unigénito, a quien, en todos los sentidos, el mundo ha crucificado de nuevo y expuesto a vergüenza pública en la persecución de su pueblo. Amén. ¿De acuerdo? ¿Qué es eso? ¿Qué nos está diciendo eso? Nos está diciendo el versículo 14 de Apocalipsis 17 que dice, estos, los 10 reyes, harán guerra contra el Cordero. ¿De acuerdo? Esta es la masacre que se avecina. El mundo ha rechazado a Cristo en la persona de sus santos, ha rehusado sus mensajes al rechazar los mensajes de los profetas, apóstoles y mensajeros. Han rechazado a aquellos que han sido colaboradores con Cristo y por esto tendrán que rendir cuentas. ¿De acuerdo? Entonces, esto ocurre en las escenas finales del juicio investigador, como se simboliza en Zacarías capítulo 3 en la historia de Josué y el ángel. Y en la siguiente cita de Profetas y Reyes, en el tercer párrafo, dice, la visión de Zacarías sobre Josué y el ángel se aplica con peculiar fuerza a la experiencia del pueblo de Dios durante las escenas finales del gran día de la expiación. Lo que quiero que vean, si me lo permiten, es que esta controversia con los 10 reyes ocurre en el juicio de los vivos. Cuando el juicio de los vivos está en curso, la lógica es muy fácil de ver. Sí, si crees que se acerca un cierre de la gracia. Algunos adventistas en realidad no creen mucho en eso. Pero si crees que se acerca un cierre de la gracia, entonces sabes que en esta historia, cuando el estandarte está siendo levantado, la gracia ya se ha cerrado para el adventismo y el mundo está eligiendo entre el estandarte y Barrabás. Y luego Miguel se va a levantar aquí al final del mundo. Durante este periodo de tiempo, cuando los 10 reyes están activos en la persecución, estamos en el juicio de los vivos. Vayan a Isaías 27. El versículo 1 dice, en aquel día el Señor con su espada dura, grande y fuerte. ¿Cuál es la espada fuerte del Señor? Su palabra. Su palabra. Bien, en ese día, a través de su palabra profética, el Señor castigará a Leviatán, la serpiente huidiza, incluso a Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en medio del mar. Así que en este día, sea cual sea ese día del que se está discutiendo, estamos viendo el juicio del dragón, el juicio de los 10 reyes. Quizás Leviatán sea Satanás aquí. Él va a ser castigado, pero va a matar al dragón que está en el mar. Él va a derribar a las Naciones Unidas que están en el mundo. Ambos son el poder del dragón. Pero el versículo 2 dice, en ese día, todavía sin estar seguros de qué día es ese, cántale a ella una viña de vino rojo. Yo, el Señor, la cuido. La regaré en todo momento para que nadie la dañe. La guardaré de noche y de día porque la furia no es mito, con la furia no está en mí. ¿Quién pondría zarzas y espinos contra mí? En batalla yo los atravesaría, los quemaría a todos juntos, o que él se aferre a mi fuerza para que haga la paz conmigo, y él hará la paz conmigo. Él hará que los descendientes de Jacob echen raíces. Israel florecerá y brotará y llenará la faz del mundo de fruto. ¿Qué hace que Israel florezca y brote? La lluvia tardía. La lluvia tardía. Entonces, ¿qué día es este? Este es el tiempo de la lluvia tardía. En el periodo de la lluvia tardía, el dragón y los 10 reyes son juzgados. En el periodo del juicio de los vivos, que es el tiempo de la lluvia tardía, el poder del dragón de los 10 reyes está cumpliendo su papel profético. Versículo 7. ¿Acaso lo ha herido como hirió a los que lo hirieron? ¿O lo ha matado como a los que él mató? Con medida, al echarla fuera, tú contenderás con ella. Él detiene su viento recio. ¿Cuál es su viento recio? Son los 4 vientos de conflicto en Apocalipsis 7. ¿Sí? La hermana White nos dice, estos vientos son un caballo enfurecido, pero él detiene su viento recio en el día del viento oriental. Hay un día del viento oriental, y el día del viento oriental es el que marca el comienzo de la lluvia tardía, marca el inicio del juicio de los vivos. El día del viento oriental es el 11 de septiembre.
Es el periodo en que el Islam vuelve a entrar en la historia en la tercera plaga y es inmediatamente restringido. Estudiamos esto. ¿Cuándo estudiamos esto? ¿En la escuela? Llevamos semanas estudiándolo, tal vez. No. Estudiamos esto aquí recientemente. Creo que fue el que estudiamos probablemente el domingo. Lo digo porque acabamos de darnos cuenta de que el domingo fue hace 3 días o 4 días, según cómo lo cuentes. No lo grabamos y tenemos que volver a grabarlo. Creo que fue el domingo que tratamos con Sí. el viento del este. Está bien. Sí. ¡Qué fastidio! Cierto. Es difícil volver atrás y rehacer estos pensamientos, pero está bien. En el día del viento del este, 11/9, de acuerdo, el 11 de septiembre aquí, precede la ley dominical, marca el comienzo de la lluvia tardía, marca el periodo de tiempo cuando el poder del dragón va a entrar en la historia y comenzar su obra de persecución. Bien, siguiente página de tus notas, página 3. 10, estos 10 reyes, ya hemos repasado esto antes. Tienes el comentario bíblico adventista del séptimo día, tomo 4, página 1168. Sé que este es un tema realmente difícil para los adventistas del séptimo día, realmente difícil. Tú puedes convertirte en adventista cuando quiera que te conviertas en adventista en tu propia experiencia personal y pasas por la serie evangelística y aprendes lo que los adventistas creen sobre el sábado, el estado de los muertos, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, y luego te acomodas en la cultura del adventismo y ya no estudias más. Y lo que recuerdas es que Daniel 2 es que Daniel 2 es Daniel 2 y en realidad no lo has estudiado mucho. Así que cuando alguien lee una cita del espíritu de profecía como esta, de alguna manera sacude tu comprensión porque eso no te lo enseñaron cuando entraste. Hablando de Daniel 2, la hermana White dice que el hierro y el barro en Daniel 2 representan la mezcla de la iglesia y el Estado, lo cual está representado por el hierro y el barro. Y ella dice, ahora hemos llegado a un tiempo en que la obra sagrada de Dios está representada por los pies de la imagen en la que el hierro estaba mezclado con barro lodoso. Y a ti te enseñaron que aquí abajo, estos pies de la imagen, que esto es la Roma pagana que se desintegra en 10 reinos en Daniel capítulo 7. Y que la hermana White diga que ahora hemos llegado a este tiempo, ella lo dijo en su vida, eso es cientos de años después de la Roma pagana. Ella está dando una aplicación diferente a Daniel 2 de la que te enseñaron. Y ella dice que el hierro y el barro aquí abajo representan la combinación de iglesia y Estado al final del mundo. ¿Qué representa? Representa la imagen de la bestia en Apocalipsis 13, 14, 15. Representa Apocalipsis 17, 17, cuando los 10 reyes acuerdan entregar su reino al papado al final del mundo. Representa los versículos 42 y 43 de Daniel 11, cuando el rey del norte conquista Egipto. Al final del mundo, el hierro y el barro representan una mezcla de poder eclesiástico y poder estatal que ocurre. Y así, debido a nuestras tradiciones y costumbres, que el león de la tribu de Judá, el hombre de la escoba de tierra, ahora está tratando de barrer por la ventana. Y recuerda, él las va a barrer, lo dejes o no lo dejes ir. Si tienes estas ideas falsas y las has convertido en ídolos y no quieres soltarlas, te irás por la ventana junto con ellas cuando la escoba de tierra haga su limpieza. Y si tienes estos ídolos acerca de tu comprensión original de Daniel capítulo 2, será mejor que asimiles lo que dice la hermana White aquí y en otros lugares. Pero en este escenario, entonces, ¿cuántos dedos hay realmente en total en ese pie? 10. 10 dedos. 10 dedos. Esos 10 dedos son los 10 reyes al final del mundo. En el Salmo 83 ahora estamos viendo el número 10. Salmo 83. Ya hemos visto esto antes más de una vez. Pero repasar es bueno. Versículo 1. No guardes silencio, oh Dios, no calles ni te quedes quieto, oh Dios, porque he aquí, tus enemigos hacen alboroto, y los que te aborrecen han alzado la cabeza. Los que odian a Dios, ¿quién odia a Dios? Al final del mundo, ¿quién odia a Dios? El majestuoso dragón. El dragón, en el versículo 14, va a hacer guerra contra el Cordero. Apocalipsis 17, 14, él la odia. Él odia a Dios. Y han alzado la cabeza. ¿Qué cabeza han alzado?
Hemos leído una cita aquí probablemente más de una vez. Papal. Bajo una cabeza, el poder papal. ¿De acuerdo? Van a levantar la cabeza. Si estás montando el caballo, ¿estás arriba? Tienes que levantarte. Te elevas para reinar sobre el caballo, ¿de acuerdo? Ella va a reinar sobre los reyes de la tierra. Ella ha sido levantada. Han levantado la cabeza. ¿Cuándo hicieron eso? 2011. Esa es una respuesta rápida, pero no necesariamente correcta. ¿Cuándo levantaron la cabeza? Justo aquí. Versículos 42 y 43. Ella conquista Egipto. Ahora ella tiene el control de todo el mundo. Ella ha controlado a Estados Unidos aquí, pero todavía tiene que ir a Egipto. Este es el versículo 14 y 15. Este es el momento en que la cabeza es levantada. Han levantado la cabeza, han tramado astuto consejo contra tu pueblo y han consultado contra tus escondidos. Han dicho, venid, cortémoslos para que no sean nación, para que el nombre de Israel no sea más recordado, porque han conspirado juntos de común acuerdo. ¿Qué hicieron los 10 reyes? Un solo corazón. Tenían una sola mente. ¿Y cuál es la referencia marginal para consentimiento aquí? Corazón. Mi corazón. Corazón. Tienen un solo corazón, tienen una sola mente. Están confederados contra ti. ¿Qué es un confederado? Bien, ¿qué significa ser confederado? Esta es la confederación maligna. Y luego, por supuesto, ¿cuántas tribus se enumera? 10. 10 tribus. Todos los profetas están de acuerdo entre sí. Todos están hablando sobre el fin del mundo. Ezequiel 30. Estamos viendo el número 10 como el poder del dragón. Ezequiel 30. Ezequiel 30 y Ezequiel 29:2 dice que Egipto es el poder del dragón y por cuestión de tiempo solo voy a señalarte Ezequiel 30. En Ezequiel 30 estamos comenzando con 29:2 para que veas mi referencia. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él, y habla contra todo Egipto. Habla y di, así dice el Señor Dios, he aquí que yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de los ríos. Bien, Egipto es el gran dragón. Y luego en el capítulo 30 de Ezequiel, el Señor va a traer juicio sobre Egipto. Y comenzando en el versículo 6 hasta el versículo 18, verás que mientras el Señor desde el 6 hasta el 18 en Ezequiel 30 trae juicio sobre Egipto, también trae juicio sobre 10 ciudades. ¿Qué es una ciudad en la profecía bíblica? Reino. Rey, 10 reinos, 10 reyes. Ahora, el único truco aquí está en la traducción del versículo 6. Dice, así dice el Señor, también caerán los que sostienen a Egipto. Y luego nos va a decir cómo cae Egipto, tratando con estas 10 ciudades. Así dice el Señor, también caerán los que sostienen a Egipto, y el orgullo de su poder será abatido, desde la torre de Siene. Bien, si tienes una referencia marginal para eso, dice, desde Migdol hasta Siene. Migdol significa torre, pero Migdol es una ciudad en Egipto. Así que en la traducción, King James dice, desde la torre de Siene, lo que hace parecer que la torre está en la ciudad de Siene. Pero en realidad, el hebreo está diciendo desde la ciudad de Migdol y la ciudad de Siene. Y necesitas marcar eso porque esas son la primera y la segunda ciudad de estas 10 ciudades que van a ser juzgadas. Por lo demás, a partir de ahí es bastante sencillo. Egipto está compuesto por 10 ciudades. En Génesis 10, donde comienza la historia de Babel, tienes 10 reinos marcados allí. En Daniel 7, la Roma pagana se desintegra en 10 reinos. Puedes ver eso en los gráficos sagrados. En Apocalipsis 12, el poder del dragón, 10 cuernos, 10 reyes. El 10 es el número del poder del dragón. En cuanto a tener un solo corazón, una sola mente, la hermana White dice, después de citar Apocalipsis 17, 13, 14, estos tienen un mismo propósito. Habrá un lazo universal de unión. Ahora en Heartland y en muchos otros lugares. Menciono a Heartland porque Heartland ha sido muy agresivo al atacar este mensaje a lo largo de los años. Y la gente no entiende completamente ese hecho y probablemente por qué. Pero en Heartland te dirán que este lazo universal de unión, que este reino en particular, este reino mundial, representa el mercado común europeo. Así que mi primera pregunta ante esa idea absurda siempre es, ¿cuántos países conforman el mercado común europeo? Son bastante más de 10. Quiero decir, ¿cómo puedes decir que estos 10 reyes son el mercado común europeo cuando ahora son más de 20?
¿De acuerdo? Simplemente no tiene mucho sentido para mí. Pero ¿cómo es que lugares como Heartland pueden hacer una aplicación así cuando la hermana White dice, estos tienen un mismo propósito, ¿habrá un lazo universal de unión? Tenemos 3 diccionarios aquí. Podemos buscar universal en los 3 y va a decir mundial. ¿Qué permite que la gente diga que universal significa Europa? ¿Y sabes qué es? Es el método histórico gramatical de interpretación bíblica. Y aquellos de ustedes que no entienden que los hermanos Standish son teólogos que han aprendido la misma teología que los pastores y líderes del adventismo emplean hoy en día, simplemente no lo entienden. La única diferencia entre la teología de Heartland y la teología de Desmond Ford es que dentro de esta interpretación bíblica protestante apóstata hay 2 corrientes, ¿de acuerdo? Ambas son malas corrientes. No bebas el agua de ninguna de las 2 corrientes, pero una de ellas produce a los saduceos en el adventismo, esas personas que piensan que vas a seguir pecando hasta que Jesús regrese. Y Heartland no es de ellos, ellos se opondrán a ellos. Pero la otra es la de los fariseos, ¿de acuerdo? Pero ninguno aplica el método de interpretación bíblica por texto de prueba. Si aplicas el método de texto de prueba, entonces tienes la sensibilidad suficiente para no tener problema cuando ves un pasaje en el Nuevo Testamento en griego y un pasaje en el Antiguo Testamento en hebreo. Y puedes ver que están hablando del mismo tema. Ni siquiera te detienes a pensar en el hecho de que, bueno, esto era hebreo y esto era griego. Y esto fue varios cientos de años antes. No lo piensas si estás usando textos de prueba. Amén, sí. Y cuando tienes esa mentalidad, esa lógica, entonces tampoco tienes problema en ver un pasaje en el espíritu de profecía en la Biblia y no tropezar con la diferencia entre el inglés y el griego o el inglés y el hebreo. Amén. ¿De acuerdo? Pero si eres un teólogo, usas tu experiencia en hebreo y griego y tu conocimiento de la historia para permitirte escoger y decidir qué es válido en el espíritu de profecía y qué no lo es. Y obviamente, cuando ella dice que estos 10 reyes son un vínculo universal de unión, eso no encaja con sus ideas preconcebidas, así que eligen emplear este tipo de teología histórico-crítica. Estos tienen un mismo propósito. Habrá un vínculo universal de unión, una gran armonía, una confederación de fuerzas, y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Así se manifiesta el mismo poder arbitrario y opresivo contra la libertad religiosa, la libertad de adorar a Dios según la conciencia, como lo hizo el papado cuando persiguió a quienes se negaron a conformarse con los ritos y ceremonias del romanismo. En la guerra que se librará en los últimos días, se unirán en oposición al pueblo de Dios todos los poderes corruptos que han apostatado de la lealtad a la ley de Jehová. En esta guerra, el sábado del 4º mandamiento será el gran punto en disputa, porque en el mandamiento del sábado, el gran legislador se identifica a sí mismo como el creador de los cielos y la tierra. Vayan a Isaías, no está en sus apuntes, Isaías 58. Clama. A voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. ¿Qué significa eso? Bueno, una de las cosas que significa, y un adventismo laodicense tendrá dificultades para entender esto. Una de las cosas que significa es que el adventismo fue secuestrado en la década de 1930 y el método correcto de estudio bíblico fue dejado de lado por el enfoque católico apóstata y caído para el estudio de la Biblia. Y desde la década de 1930 en adelante, simplemente nos adentramos en la oscuridad, en nuestra comprensión de la palabra profética de Dios. Y hemos sido educados para pensar que esta es la manera en que se supone que debemos estudiar la Biblia y que está bien. Pero eso nos lleva a las mismas conclusiones a las que llegan los protestantes y los católicos, ¿de acuerdo? Terminamos estando de su lado en el asunto. Entonces, ¿es esto algo de lo que se supone que debemos informar al pueblo de Dios? Sí. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y muestra a mi pueblo su transgresión. Hermanos y hermanas, si están bajo la influencia de ministerios, ministros o teólogos que están utilizando este método histórico crítico de estudio bíblico, están en el camino hacia la muerte.
y si están enviando a sus estudiantes a instituciones que sostienen estos principios, están enviando a sus hijos a Moloch, y estamos al final del mundo y no pueden permitirse hacer eso. Así que no estoy de acuerdo con ustedes que se molestan cuando menciono algunos de estos ministerios. Estos ministerios están llevando a grupos enteros de personas al infierno. Amén. Esto necesita ser identificado. Bien, volvamos a nuestras notas. No voy a leer esto. Ya los hemos leído antes. En Apocalipsis 17:4, los 10 reyes van a hacer guerra contra el Cordero. Aquí tienes una cita muy buena que describe cómo esta confederación maligna de Isaías 8 es también los 3 poderes de Apocalipsis 16 y que estos son los que perseguirán al pueblo de Dios. Y luego, en la siguiente cita, en la página 4, estamos identificando que la religión del poder del dragón es el espiritismo. Y luego en la página 5, y estoy bastante seguro de que ya hemos leído todas estas citas en devocionales anteriores de esta serie. Estas citas provienen de Isaías 8. Isaías 8 es la confederación maligna. La confederación maligna son estos 3 poderes, los Estados Unidos, las Naciones Unidas y el papado al final del mundo, que se unen en una triple alianza y llevan al mundo a Armagedón. Ahora, en la página 5 de tus apuntes, se nos dice que esta confederación maligna está compuesta por sociedades secretas. Hace años yo estaba con un amigo. Él se había hecho adventista después de ser judío, un judío de Nueva York, y tiene parientes que son algunos de los judíos ricos de Nueva York. No lo digo de manera despectiva, aunque suene así. Y él y yo estábamos escuchando en una cinta de audio al hombre que fundó la Sociedad John Birch. Ese hombre falleció hace mucho tiempo. Pero en aquel entonces él era el experto en las Naciones Unidas y por qué eran malas y en los masones. Y estaba contando una historia sobre cómo los globalistas europeos, los Rothschild, habían infiltrado Estados Unidos y comprado los periódicos y las radios para tomar el control del sistema de comunicación en Estados Unidos. Y eso es lo que tenemos hoy en día. Hoy en día no recibimos noticias reales. Recibimos noticias conservadoras o noticias liberales y la verdad queda muy atrás. Y eso fue intencional. Y este hombre que fundó la Sociedad John Birch estaba contando la historia de todo esto. Y mencionó a un tipo que enviaron desde Europa con millones de dólares para venir a la costa este de Estados Unidos y comprar todas estas editoriales y estas corporaciones de radio. Y cuando mencionó al tipo, este amigo mío, este judío de Nueva York, dice, bueno, ese es mi tío. Él le dice, ¿tu tío? Él responde, sí, y él sí es dueño de todos esos lugares. Y él creció. Creció con el hijo de su tío, eran primos de la misma edad, y él conocía toda esta historia. Y todo es válido. No hay nada que sea difícil de descubrir sobre esto. Este país, este mundo ha sido tomado intencionalmente por los globalistas, como yo los llamo. Pero la hermana Wright, al hablar de esta confederación maligna, dice que hay masones y sociedades secretas. Y si te metes en la literatura de las Naciones Unidas, de ahí vienen, de las naciones libres, masones y sociedades secretas. Y olvido por qué estaba contando esta historia sobre la toma de poder de los globalistas. Había un punto al que quería llegar y se me ha escapado. ¿Qué? Está bien. Y entonces la siguiente cita dice, hombres que ocupan altos cargos de confianza han revelado su deseo ilícito de lucro. Una de las características de estos globalistas, estos masones, este poder del dragón que es la confederación maligna de Isaías 8, es que son los banqueros del mundo. Están tratando de controlar toda la riqueza del mundo. Amén. ¿Sabes? Y eso lo remontan a los caballeros templarios y la declaración de los caballeros templarios, no sé cómo llamarlo, su lema era, si puedes controlar la riqueza del mundo, puedes controlar el mundo. Y los caballeros templarios continuaron desde el siglo XII hasta el día de hoy. Las Naciones Unidas remontan sus orígenes incluso más allá de los caballeros templarios. Y puedes ver otra cita donde ella habla de esta confederación maligna en conexión con Isaías 8. ¿Y qué es Isaías 8? Bueno, es el capítulo que sigue a Isaías 7. Pero es la misma visión que Isaías 7, ¿no es así? ¿Y cuál es la visión de Isaías 7?
Es la visión de Isaías representando al pueblo de Dios al final del mundo con el mensaje de la lluvia tardía. ¿No es así? ¿No repasamos eso en algún momento hace tiempo? Sí. El mensaje de Silo que él le dio a Acaz y Acaz rechaza el mensaje. Acaz representa al pueblo de Dios que está rechazando el mensaje de la lluvia tardía, el mensaje de 25:20. Pero justo ahí en Isaías 8, ¿qué tenemos? Tenemos la confederación maligna. En el periodo de la lluvia tardía, en el tiempo en que el mensaje de 25:20 está siendo llevado al pueblo de Dios, esta confederación maligna está en el mundo. Está en el mundo. Bien, en Apocalipsis 17, versículos 16 y 17, solo un par de cosas más para poner en su lugar y terminamos aquí. Apocalipsis 17, 16, 17. Estos reyes odiarán a la ramera. Y los 10 cuernos que viste sobre la bestia odiarán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán su carne y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones cumplir su voluntad, y ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. 2 Reyes 9. 2 Reyes 9, 29. 2 Reyes 9, 29. Estos 10 reyes van a odiar a la ramera. El versículo 29 dice, y en el 11º año de Joram, el hijo... Déjenme asegurarme de que estoy aquí. Sí. El hijo de Acab comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Y cuando Jehú llegó a Jezreel, Jezabel lo supo, y se pintó la cara, se arregló el cabello y miró por la ventana. Y cuando Jehú entraba por la puerta, ella dijo, ¿tuvo paz Zimri que mató a su señor? Y él alzó su rostro hacia la ventana y dijo, ¿quién está de mi lado? ¿Quién? Y miraron hacia él 2 o 3 eunucos, y él dijo, echadla abajo. Así que la echaron abajo, y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, y él la atropelló. Y cuando él entró, comió y bebió, y dijo, id ahora, ved a esa mujer maldita y sepultadla, porque es hija de rey. Y fueron a sepultarla, pero no hallaron de ella más que el cráneo, los pies y las palmas de las manos. ¿Por qué? Los perros se la comieron. Los perros se la comieron por completo. Cuando volvieron y se lo contaron, él dijo, y esta es la palabra del Señor que habló por medio de su siervo Elías el Tisbita, diciendo, en el campo de Jezreel los perros comerán la carne de Jezabel, y el cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la faz del campo en la heredad de Jezreel, para que no puedan decir, esta es Jezabel. Los perros comen su carne. ¿Quiénes son los perros? ¿Los 10 reyes o los perros? Vamos a mostrarte que los 10 reyes son los perros. Ellos van a comer su carne, pero la van a quemar con fuego. ¿Por qué la van a quemar con fuego? Levítico 21. Levítico 21, versículo 9. ¿Por qué la queman con fuego? Levítico 21, versículo 9. Y la hija de cualquier sacerdote, si se profana prostituyéndose, profana a su padre, será quemada con fuego. Porque es una ramera. Bien, Salmos 22. Salmo 22. Versículo 7. Todos los que me ven se burlan de mí. ¿Quién es este? Ese es, sin duda, Cristo. Es Cristo. Mueven la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó al Señor, que Él lo libre, que lo salve, puesto que en Él se deleita. Pero tú eres el que me sacó del vientre. Me hiciste esperar cuando estaba en los pechos de mi madre. Desde el vientre fui puesto a tu cuidado. Tú eres mi Dios desde el vientre de mi madre. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay quien ayude. Muchos toros me han rodeado. Toros fuertes de Basán me han cercado. Abren contra mí sus bocas. Como león rapaz y rugiente, soy derramado como agua, y todos mis huesos se descoyuntan. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Mi fuerza se ha secado como un tiesto, y mi lengua se pega a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Por qué? Perros. Porque perros me han rodeado. La congregación de los malvados me ha cercado. Han horadado mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran y me observan.
La congregación de los malvados son los perros. Hechos 4. Hechos 4. Porque la historia de Cristo en la cruz se repite en Apocalipsis 17. Hechos capítulo 4, versículo 24 dice: Y ellos, al oírlo, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Señor, tú eres Dios, que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de tu siervo David dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Entonces, ¿quiénes se reunieron contra Cristo? Los reyes, Los reyes de la tierra, que es la asamblea de los impíos, que es perros. perros que van a comer la carne de Jezabel. Salmos 2. Salmos 2. Versículo 1, aquí. De aquí es de donde Hechos está citando. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Se presentan los reyes de la tierra y los gobernantes conspiran unidos contra el Señor y contra su ungido. ¿Quién es el ungido del Señor? Cristo. Cristo. ¿Cómo se dice eso en hebreo? Mesías. Mesías. Bien. ¿Cuándo se convierte Jesús en el Mesías o el Cristo? Bautismo. En el bautismo. Entonces, cuando desciende el símbolo divino, ¿qué está ocurriendo? El Señor está ungiendo a un pueblo y contra el ungido del Señor las naciones se van a amotinar. Rompamos sus ataduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Bien, eso probablemente está bien. ¿Qué estamos diciendo? Esto es lo que estamos diciendo, que una de las evidencias más fuertes de que lo que enseñamos sobre Daniel 11, 40, 45 es correcto, es su conexión con el libro de Apocalipsis, porque la hermana White nos dice a menudo que son el mismo libro. Y en Apocalipsis 17 estamos viendo cómo se une la triple alianza de la Babilonia moderna del sexto reino. El falso profeta, esos son los profetas de Baal en la historia de Elías. Este es Acab. Esta es Jezabel. Y podríamos seguir y seguir con esto. Esta sería Salomé, la famosa figura en la conocida historia de Juan el Bautista. Este sería Herodes y esta sería Herodías. ¿Verdad? En estas dos historias simplemente tienes una lección del fin del mundo, una lección del fin del mundo a la que nos referimos ayer, pero que no abordaremos hoy. Pero el hecho es que cuando el papado tome el control del mundo, entonces los 10 reyes, las Naciones Unidas, se darán cuenta de que el papado no tiene una gran preocupación por el Islam. Su gran preocupación es con los que guardan el sábado. Esa verdad está en estas dos líneas de profecía. Bien. Y en algún momento, si Dios quiere, llegaremos a eso, pero ya hemos ido demasiado lejos. ¿Tendremos una palabra de oración? Padre Celestial, te damos gracias porque estás abriendo estas verdades a nuestro entendimiento, pero oramos por tu pueblo para que se permitan ser despertados por el poder de tu Espíritu Santo a los tiempos en los que vivimos y al mensaje que nos estás revelando. Que ellos, junto con nosotros, permitan que este mensaje realice una obra en nosotros que nos capacite y prepare para ser parte de ese estandarte que en un futuro cercano será levantado. Ponemos delante de ti este día de trabajo. Te pedimos que lo que hagamos sea para tu gloria y honor y que lo realicemos con seguridad. Te pedimos ahora que nos permitas despedirnos en paz. Y te damos gracias por todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.